¿Qué tal? Bienvenidos a este programa. Hoy vamos a hablar de la enfermedad de la celiaquía, que cada vez conocemos más. Está con nosotros en el plató el médico Paco Artiles, el doctor Paco Artiles del CEN de Gran Trajal. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo ha subido esto de la celiaquía, no? Cada vez hay más gente que acude a tu consulta diciéndote, oye, mira, estos son los síntomas que tengo, y es que he buscado en internet, porque hay mucha gente que busca primero por internet, que ahí no, el internet no ha estudiado los 5 años, ¿no?, de medicina. Seis años, sí. Así que, bueno, explícame, porque es cierto. La celiaquía, esto, ¿no? Efectivamente, cada vez diagnosticamos más celíacos, pero, como decíamos antes de empezar, el 75% de los celíacos están sin diagnosticar. Cada vez diagnosticamos mejor, cada vez tenemos más analíticas para poder averiguarlo, aunque al final casi siempre es la biopsia la que termina diagnosticando, ¿no? La celiaquía, ¿por qué la biopsia? Porque determina mucho mejor, sobre todo en los celíacos. Ahora veremos que no todos los celíacos tienen síntomas y que pueden estar esa enfermedad escondida en un paciente. La celiaquía es una enfermedad, primero, crónica, con una predisposición genética importante, y autoinmune. Autoinmune significa que nuestros anticuerpos confunden una parte de nuestro cuerpo y atacan a esa parte del cuerpo como si fuera algo extraño. Eso sería autoinmune. Por lo tanto, los anticuerpos atacan al intestino delgado, produciendo una inflamación y una alteración de las microvellosidades del intestino delgado, con lo cual la absorción de nutrientes disminuye mucho y hay grandes problemas. Esa es la celiaquía. Crónica, sistémica. Porque tiene unas localizaciones genéticas que no se logran de averiguar del todo. Tienen HLA claramente positivos en los celíacos, y por lo tanto tiene una predisposición genética. Perdón. Y luego hay otras localizaciones genéticas, hasta 64 localizaciones genéticas se han investigado, pero no se logra saber realmente cuáles son los responsables de esa enfermedad, ¿no? Dijiste algo como LCH. El HLA. Lo dije al revés. Son haplotipos genéticos, ¿no? Sí. En este caso, el DQ2 y el DQ8 son los más importantes y los más certeros que están en la celiaquía. ¿No tiene cura? No tiene cura. Porque por ahí ha salido una pastilla ahora que dice que si que te la tomas antes de comer productos celíacos no te hace ningún daño. Eso es una panacea. Pero no cura la enfermedad. Podemos tener una disminución de los síntomas, pero el único tratamiento efectivo es quitar el gluten, ¿no?, de la dieta. Sabemos que la celiaquía es una enfermedad autoinmune en contra de una parte del cuerpo, pero que está motivada, promovida por el gluten, que es un agente externo que está en nuestra dieta. ¿Qué cereales lo tienen? El trigo, centeno, la avena y la cebada. Esos son los 4 cereales. El arroz y el millo no tienen gluten. Por lo tanto, los enfermos de celiaquía, los celíacos, pueden comer esos cereales, arroz y millo, o maíz. ¿Por qué le llaman enfermedad? Es una enfermedad porque es una alteración de nuestro cuerpo que tenemos claramente y que nos proporciona un desajuste en nuestra salud, claramente protagonizado, y que hay una causa muy específica y que tiene un tratamiento muy específico. Por lo tanto, es una enfermedad. Los síntomas de ser celíaco. Si un médico dice eso, imagínate. Síntomas de todo y de nada. La celiaquía es la gran simuladora. Podemos tener pacientes sintomáticos en diferentes edades. No es lo mismo un niño
A partir de los 6 meses es raro que un niño antes de los 6 meses produzca celiaquía, puesto que no le damos gluten antes de los 6 meses, por lo tanto no puede tener una celiaquía a no ser que sus familiares, sus padres le den gluten antes de los 6 meses. Lo normal sí, es que que no. antes se solía dar Sí. también los trocitos de galleta, el trocito de pan, para que tener entretenido. Es que vamos. El gofio es una harina sin gluten. Sí. Mucha gente piensa que el gofio es Gofio de peor. millo, ¿eh? El gofio, sí, el gofio de millo. De millo, ¿eh? Gofio de millo. Claro. Es una harina sin gluten. Por lo tanto, es una harina que podemos dar perfectamente con 5 o 6 meses. Si estos niños, a partir de los 6 meses, pues suelen ser niños irritables, suelen ser niños con un abdomen timpanizado, suelen ser niños que pueden tener diarrea o pueden tener estreñimiento, son niños irritables, son niños que no duermen bien y que les duele el abdomen, sobre todo después de comer, podemos estar en una celiaquía. Digo que podemos estar porque son síntomas que pueden estar en muchísimas enfermedades. El adolescente es un chico también que puede tener alteraciones en su talla, que puede tener alteraciones musculares. Puede ¿A qué te tener refieres? ¿Alteraciones más altas? Menor crecimiento, alteraciones abdominales, por supuesto, diarreas, estreñimientos, náuseas, vómitos, pueden tener dermatitis que tienen que ver con la celiaquía. Y pueden tener incluso enfermedades reumáticas, que parece que son enfermedades reumáticas. Aquí, ¿no? Efectivamente, en los dermatitis, artritis, y no son una enfermedad reumática, sino que es una celiaquía, ¿no? Podemos tener un síndrome depresivo, podemos estar tristes, podemos tener problemas y alteraciones en el hígado, en el riñón, podemos tener alteraciones en muchísimas partes del cuerpo que están o que nos indican que puede haber una enfermedad determinada y lo que tenemos es una celiaquía. El otro día hablaba con un compañero, como médico, ¿qué opinas aquello de tenemos 2 cerebros? 2 cerebros. Sí, el intestino es otro. El intestino tiene gran memoria, ¿no? No sé si por eso le llamamos que puede ser un cerebro más, ¿no? Pero sí es cierto que después están el grupo de pacientes asintomáticos, que no tienen sintomatología, pero tienen genéticamente positivo y su serología positiva. Esos pacientes son celíacos y no tienen una sintomatología clara de celiaquía, pero son celíacos. Pero si no tienen síntomas, pues, al no tener síntomas no hay nada tampoco que le funcione. Efectivamente, difícil de diagnosticar. Solamente tendremos que saber cuándo empezarán con esos síntomas y qué carga de gluten comen, porque a lo mejor resulta que tienen predisposición genética, sí, pero son personas que no tienen una carga de gluten elevada y por lo tanto son asintomáticos. ¿Vale? Pero hay algún órgano que se le empieza, el intestino delgado, que empieza a tocarse, ¿no? Si hacemos una biopsia, podríamos ver que no tienen las vellosidades como todo el mundo, probablemente tengan más plana todo el tema de transición intestino delgado. Pero a ver, que me estoy preguntando mal. Si una persona no tiene síntomas, no tiene nada. No tiene nada. Por lo tanto, no es celíaco. Pero su serología es positiva. Pero eso nunca se llegará a saber porque no se hace nunca la prueba. En algunos momentos, teniendo otras alteraciones que nos pueden llevar a un diagnóstico diferente, nos damos cuenta que son celíacos. Vale, ahora pero no han tenido síntomas de celiaquía. Sí, no, colaterales. Casualmente nos hemos dado cuenta porque hemos ido a por otro diagnóstico y hemos visto que son celíacos al final. Y luego están aquellos pacientes que no son sintomáticos, que son latentes, porque sin tener ningún tipo de enfermedad tienen la genética y por lo tanto serán potencialmente enfermos o no. Por ejemplo, personas que son hermanos, sobrinos, primos de pacientes celíacos, que son pacientes que tienen genéticamente, que probablemente su serología sea positiva y que no sabemos cuándo serán pacientes celíacos. Estamos hablando entonces de los latentes o potenciales, ¿no?
Es cierto incluso que después de, a lo mejor, de un periodo de estrés, pues puede ser, se manifieste la celiaquía. O después de un periodo de otras enfermedades autoinmunes que pueden acelerar el proceso de celiaquía o despertar un proceso de celiaquía que estaba dormido, que estaba latente y que no estaba. Por ejemplo, hepatitis autoinmune, glomerulonefritis. Uy, me estoy perdiendo, ¿qué es eso? Síndrome de Segre, artritis reumatoide, arteritis de Takayasu, en fin, una serie de enfermedades. ¿Takayasu? Sí. ¿Es en serio? Son una serie de enfermedades, claro, que tienen sus nombres, son enfermedades autoinmunes, enfermedades sistémicas, que tienen que ver pues, con diferentes partes del cuerpo. Por lo tanto, si nosotros podemos decir, es que diagnosticar una celiaquía, bueno, en algunos casos es fácil, cuando tienes síntomas, cuando está claro que está ahí y pidiendo la analítica lo tienes claro, en otros casos no está tan claro. Así como el diagnóstico se puede complicar mucho, el tratamiento es muy sencillo, es quitar el gluten de la dieta. Porque el gluten es necesario para nuestro cuerpo, para nuestro organismo. Hay ciertos alimentos que debemos tomarlo. No es un elemento esencial. Lo podemos no tener, y si nos hace daño, es peor tenerlo, por lo tanto lo quitamos. El hecho de quitar el gluten lo quitamos porque nos hace mucho daño y nos retrasa, fíjate, nos retrasa el crecimiento en los adolescentes y en los niños. Y imagínate el daño que nos puede hacer, ¿no? Incluso en el desarrollo de los huesos, ¿no? El desarrollo de los huesos, efectivamente, una osteopenia y una osteoporosis puede estar relacionado con la celiaquía. Sí, señor. Gente adulta que le hace radiografía, sí, señor, y resulta que los huesos los tiene tan delgaditos que parece de un niño, ¿no? Y la causa puede ser una celiaquía, efectivamente, por las alteraciones que tienen las absorciones de los nutrientes, de los elementos. Claro. Puede haber una anemia incluso en personas con una celiaquía porque no están absorbiendo bien el hierro o la vitamina B12. La B12, sí. El colon irritable también se puede confundir. Hay ciertas patologías por ahí, yo no sé si empleo bien la palabra de patología, que se puede confundir con incluso la enfermedad del Crohn, puede ser, que he escuchado por ahí también. Muy bien, has dado en el clavo, sí señor. Y no hemos hablado, ¿eh? No hemos hablado de esto. Pero me documento más o menos. Aplausos, porque efectivamente es una de las patologías que más podemos confundir. Podemos tener un paciente que está diagnosticado de colon irritable y ser un celíaco. Eso es muy frecuente. Incluso una enfermedad de Crohn puede estar unido a una celiaquía o no, pero sí es verdad que sobre todo los colon irritables se tiene que diagnosticar por descarte. Es decir, una vez que nosotros hemos descartado todas las alteraciones que pueden tener una persona a nivel intestinal, y entre ellos está la celiaquía, no podemos diagnosticar un colon irritable si no hemos descartado una celiaquía. Otras enfermedades también, pero sobre todo una celiaquía. Y ahí es cierto que gente diagnosticada de colon irritable no son un colon irritable, sino que son unos enfermos celíacos que no están diagnosticados. ¿Por qué si una persona no es celíaca, por qué debe comer gluten? ¿Que no es celíaca? Que no es celíaca. Hay personas que dicen, yo dejo de comer gluten porque hay un bulo por ahí. Que incluso dicen que adelgaza. No comas gluten porque el gluten engorda. Sí, y además como espelta, porque no tiene gluten. Eso no es así. La espelta tiene gluten. Efectivamente. La espelta tiene gluten. Sí. El gluten, si nosotros no somos celíacos, no somos alérgicos al gluten, el gluten no es dañino, no nos hace daño. Es un cereal más. Por lo tanto, el hecho de no tomar o no comer gluten puede ser más sano. Si no eres celíaco no tiene por qué ser nocivo. Es una dieta equilibrada dentro de un proceso y de un cereal que nos conviene si no somos alérgicos, si no somos celíacos. Por lo tanto, el gluten no tiene ningún problema. No nos va a envejecer el gluten. Aquellos anuncios, estos anuncios que vemos, el enjuague bucal sin gluten, pasta de dientes sin gluten, el gel del cuerpo de avena
Todos estos productos que son, bueno, el enjuague bucal, no sé yo. Sin ¿no? gluten. Sin gluten. Pero hay un montón de productos que vienen sin gluten, como champú, gel del cuerpo, que te ponen ahí sin gluten. Quizás a lo mejor una manera buena de vender más el producto. Puede ser. Pero podemos nosotros, a través de los poros de nuestro cuerpo, poniéndonos un producto externo que nos dañe el intestino. Nosotros, no. O eso es ya caer ya en una obsesión. No, que nos dañe el intestino, no creo que la carga de gluten sea suficiente. Por un champú, por ejemplo. Por un champú sea suficiente para crear sintomatología. Pero sí es verdad que la celiaquía puede producir dermatitis. Sí. Dermatitis. Sí, vale. Dermatitis asociada, muchas veces, lo que no sabemos es si ese gluten está afectando o no a esa dermatitis de forma externa. Por ejemplo, una crema corporal pura de avena, sí, a un celíaco sí puede, claro. Le puede sí alterar, puede, claro. pero no porque llegue a nivel intestinal, la absorción no sería una carga suficiente, sino porque es muy probable que su piel esté sensibilizada a ese tipo de alteración, ¿no? Claro, ahora lo entiendo. Tampoco lo tengo claro, ¿eh? Tampoco lo tengo claro. Yo ahora pensando, pues no sé. ¿Cómo podemos concienciar? Pero cada celíaco es un mundo. Sí, cada persona. Efectivamente. Cada persona es un mundo, porque las almendras mismo, para mí pueden ser estupendas, tostadas y tal. Bueno, para mí pueden ser estupendas, pero a ti hacerte un daño de narices y sin saber por qué, porque no eres alérgico a los productos. Sí, yo creo que cada celíaco, igual que cada diabético, debe conocerse a sí mismo mejor que su propio médico, ¿no? Lo que sí es verdad que la gente que está en restauración, informarse cada vez es más, ¿no? Porque si es típica la pregunta, que te dicen, eres celíaco, y la leche, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Lo que pasa es que se pueden asociar. Se pueden asociar intolerancias a la lactosa o alergias a las proteínas de la leche de vaca y una celiaquía. Eso es frecuente también. La asociación de alergias o de intolerancia. Es frecuente. Pero es totalmente distinto, ¿no? La alergia. Las enfermedades del tiroides, una tiroides de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, también tenga que ver con la celiaquía, y haya un celíaco que tiene una tiroides de Hashimoto, o un diabético, es más frecuente que sea. Párate ahí, Paco. Sí. Que es una enfermedad del tiroides. Del tiroides, pero dijiste otro nombre. Sí, una tiroiditis, de Hashimoto, en fin. Eso, sí. Es una enfermedad del tiroides que lleva consigo una inflamación por anticuerpos, igual que la celiaquía. Por lo tanto, también se pueden asociar. Un diabético tiene más posibilidades de ser celíaco que un no diabético. ¿Vale? ¿Cómo podemos concienciarnos? Porque ya cuando somos adultos y que te diagnostiquen, mira que cuando todo lo bueno sabe mucho mejor con gluten, el pan mismo sin gluten, al lado de un pan de puño de estos de Tescamanita, se me hace la boca agua, no tiene nada que ver. Pero ¿cómo uno puede concienciarse con esto? Pues pensando en la salud de cada uno. Al final el sabor es una costumbre y es un hábito, y te acostumbras a la comida sin sal como te acostumbras a la comida sin gluten. Eso, el cuerpo y la mente tienen una gran capacidad de adaptación en estas cosas, ¿no? Cuesta, ¿eh? Un poquito, creo, yo... Cuesta mucho. Como con gluten. cuesta y mucho, y nos cuesta también más dinero, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué pasa si no nos cuidamos, Paco? Pues mira, podemos tener muchas complicaciones a nivel intestinal, pero cada día más se objetiva que hay grandes complicaciones como los linfomas intestinales, que es un tumor que está más presente en los celíacos que no se cuidan, o un cáncer intestinal a nivel de intestino delgado, a nivel de esófago, o incluso a nivel de colon. Se demuestra que está más presente en los celíacos que no se cuidan que en los celíacos que se cuidan. Por supuesto, todas las alteraciones que tienen que ver con un síndrome de malabsorción,
Yo he visto celíacos con un síndrome de malabsorción brutal, que han llevado, bueno, a estar ingresados 2 meses en una situación grave por ese síndrome de malabsorción, ¿no? Porque pierden proteínas a través de las diarreas y porque pierden una serie de oligoelementos y de, en fin, estar realmente grave en un hospital por ese síndrome de malabsorción. Las complicaciones pueden ser muy duras y muy fuertes si no nos cuidamos en un celíaco que además tiene gran sintomatología. Ese celíaco, si no se cuida, puede tener muchas complicaciones. Han muerto incluso personas de diferentes cánceres, como los que tú acabas de decir, sin saber que eran celíacos. Que eran celíacos, que eran ¿no? celíacos, y luego los hijos, sin saberlo también. Efectivamente. Lo bueno es así es, eso es correcto, ¿no? Es cogerlo, ¿no? A tiempo, ¿no? Sí, cogerlo a tiempo y saber que si tenemos un familiar, tenemos esa carga genética detrás, deberíamos estudiarnos siempre, aunque no tengamos sintomatología. Hay una pregunta, si somos celíacos, aunque seamos asintomáticos, ¿debemos dejar el gluten? Sí. Sí. Sí, porque no somos un poquito celíacos. O eso es muy no somos también. sí, ¿Eres pero mucho esto o eres es poco? Yo es que soy poco celíaco. No hay pocos o muchos celíacos. Hay celíacos o no celíacos. Hay celíacos con sintomatología y celíacos sin sintomatología, eso sí, pero el que es celíaco y es celíaco aunque no lo sepa. Puede ser también darse el caso de no estar diagnosticado con la celiaquía, pero todo tipo de harina, todo, ya está sin gluten, te caiga mal, tú sientes que tu cuerpo no funciona como tiene que responder, ¿no? Con el gluten, dices. Con gluten y hasta sin gluten. No, imagínate, si esto puede existir, no eres celíaco, pero no puedes tomar nada que contenga harina, porque hasta las harinas sin gluten también te hacen daño. Puede ser que siendo celíaco y que no lo sepas, el gluten y otras harinas por otras alteraciones autoinmunes. Como se asocian, pueden haber otras alteraciones que te esté haciendo daño, y no lo sabemos. El celíaco, aunque no tenga síntomas, si es celíaco, lo tenemos que saber, lo que muchas veces no es fácil llegar a saberlo. Serología negativa, una analítica, es que me hice la analítica de celíaco y no soy celíaco. No nos da el 100% de seguridad, y lo sabemos, porque está demostrado en todos los artículos científicos que la serología negativa no significa que no sea celíaco. Porque después hay estudios genéticos que pueden ser positivos y entonces eres celíaco. Pero sobre todo está la prueba más segura, ¿no? Para saber si eres celíaco, que es la biopsia intestinal. Mucha gente tiene todo negativo y la biopsia intestinal es positiva para celíaco, entonces eres celíaco. Pero la biopsia hay que hacérsela sí o sí o cuando sea necesario. Si tienes serología positiva, genética positiva, pues te puedes ahorrar la biopsia, ¿no? Claro. Pero claro, te puedes ahorrar la biopsia, sobre todo en niños, ¿no? Si lo tienes claro, está claro. Pero puede llegar pacientes que tengamos síntomas y que serología negativa, genética negativa y biopsia positiva, eso es posible, sí señor. Y la biopsia intestinal está por encima en criterio diagnóstico de las analíticas. Si la biopsia es positiva, eres celíaco. Bien, hay que decir que un celíaco puede llevar una vida completamente normal, sí, simplemente llevando esa dieta, puede practicar deporte, puede... Por todo, pregunto. Sí, por supuesto que sí. Y además el celíaco sintomático, cuando quita el gluten, descubre que su cuerpo es otro. Hay una revolución hacia mejor en su cuerpo, ¿no? Pero no debería tomar
te pregunto, ¿no debería tomar calcio, hierro por otro lado? Magnesio y no sé, vitamina B, cuando te diagnostican la celiaquía, te quitan el gluten en los primeros meses. Si tienes una alteración en alguno de esos elementos que has dicho, pues sí, pero una vez que se recupera el intestino, la absorción de esos elementos ya lo haces tú sin tener que estar tomando un extra, ¿no? Bueno, pues ya lo saben, si tiene molestias o si no, mira, aquí Paco está informado y es difícil, el médico de la casa, ¿no? En muchas ocasiones no es fácil diagnosticar una celiaquía, es complicado. Y sobre todo, yo sí les aconsejo a los celíacos que tengan cuidado con los elementos, con los alimentos envasados, congelados, porque muchas veces llevan conservantes que tienen gluten, aunque no lo sepamos. Sobre todo, alimentación natural es lo más importante para los celíacos. Y sin duda pueden comer cereales como el arroz y como el millo sin ningún problema. Sin gluten, eso sí. Muchísimas gracias, Paco, por venir a este programa. A ti, gracias. A todos ustedes mañana, como siempre, tenemos una cita, no me fallen, ¿eh? A la misma hora de siempre. Chao.